Introducción a la genética clásica, versión 2, con comentarios de Hugo de Vries. Por genética clásica o mendelismo entenderemos una teoría científica que intentó entender la genética o herencia de los seres vivos mediante una abstracción matemática simple y mediante la suposición experimental o teórica de una herencia discreta en la que los rasgos de cada carácter eran fáciles de distinguir y matematizar. Tenga en cuenta que una cosa es el modelo teórico, en este caso genética clásica o mendelismo, y otra el fenómeno natural de la genética como tal. Los fenómenos regularmente son demasiado complejos, por lo que normalmente los reducimos a modelos que buscan determinar los rasgos clave, es decir, las características más importantes. Es importante entender que la genética clásica no es el modelo moderno, no es el modelo más preciso que podemos encontrar para entender la genética y ha sido superada por otros modelos de entender la herencia como fenómeno natural. En la actualidad la genética se modela en base a la teoría sintética de la evolución. Sintética en el sentido que combina los principios del mendelismo y del neodarwinismo en un cuerpo teórico sintetizado que tiene un punto de vista mucho más amplio en cuanto a matemáticas, modelos de investigación químicos y tipos de herencia, los cuales pueden ser tanto discretos como continuos. La genética clásica se enmarca desde la publicación de Gregor Mendel sobre la hibridación de variedades de guisantes, mejor conocidos como chícharos o arvejas, en 1866, hasta el descubrimiento por parte de Arne Wilhelm Tiselius de la electroforesis en 1931, que permitió, entre comillas, ver los genes por primera vez, los cuales hasta ese entonces solo habían sido inferencias estadístico-matemáticas. Aunque ya en 1916 el paradigma que distinguía a la herencia continua de la herencia discreta ya había sido refutado por parte del grupo de investigación liderado por Thomas Hunt Morgan. El año 1900 marcó el, entre comillas, redescubrimiento de Mendel por parte de Hugo de Vries, Karl Correns y Erich von Schermach, aunque existe debate histórico sobre la verdadera importancia de Schermach y especialmente la importancia de Mendel, así como un conflicto de prioridades científicas por el título de padre de la herencia entre Hugo de Vries y Karl Correns. En 1915, los principios básicos de la genética mendeliana se ampliaron y aplicaron a una amplia variedad de organismos, sobre todo la mosca de la fruta Drosophila melanogaster, liderados por el grupo de investigación de Thomas Hunt Morgan y sus colegas denominados los drosophilistas. Los genetistas desarrollaron el modelo mendeliano a su máximo, el cual fue ampliamente aceptado en 1925. Junto con el trabajo experimental, los matemáticos siguieron el desarrollo de este nuevo mendelismo, creando el marco matemático de la genética de poblaciones, llevando las explicaciones genéticas al estudio de la evolución de los seres vivos y generando los cimientos de la teoría sintética. Las preguntas que fundamentan el estudio de la herencia son bastante amplias. Un ejemplo son: ¿por qué unos individuos son más altos que otros? ¿Por qué unas personas tienden a engordar con facilidad y otras se mantienen delgadas sin mayor esfuerzo? ¿La inteligencia se hereda o se entrena? Porque algunas cualidades parecen heredarse de padres a hijos y otras no. Desde la antigüedad estas preguntas habían sido un misterio, y debido a la incapacidad de nuestros ancestros para responder tales preguntas, desarrollaron creencias socialmente aceptables acerca de la herencia como un fenómeno sobrenatural. La aristocracia, por ejemplo, se basaba en varias creencias.
Una de ellas era que los miembros de una familia noble heredaban habilidades complejas, como gobernar bien o ser grandes guerreros, siendo los miembros de estas castas de alguna manera superiores y siendo esta superioridad heredable de padres a hijos. En otros casos se trataba de maldiciones de los dioses o los demonios. Las causas de estas maldiciones dejaban de ser entonces fenómenos de la naturaleza y comenzaban a interpretarse en base a un discurso moral, mitológico y religioso, en varias ocasiones excluyentes. No es raro encontrar denominaciones religiosas que ven los defectos físicos, ya sea estos heredados o adquiridos, como una causa de menosprecio, discriminación y exclusión. En la imagen tenemos a la entre comillas maldición del hombre lobo, que entendemos en la actualidad como un carácter genético denominado hipertricosis. La hipertricosis no puede considerarse realmente como una enfermedad, ya que estos individuos tienen una expectativa tan normal como cualquier otro ser humano. Sin embargo, este defecto hace que el resto de la sociedad los excluya. Otros fenómenos, como el nacimiento de siameses, pueden ser interpretados a la luz de ciertas religiones, como el advenimiento de dioses. Por ejemplo, la niña nacida en India, conocida como Lakshmi Tatma, que nació con una siamés o hermana gemela sin cabeza unida a ella. Por tal razón su cuerpo aparentaba tener 8 extremidades, lo cual concordaba con la imagen mitológica de la diosa Lakshmi de la buena fortuna en la mitología hindú. Por siglos, sin embargo, existieron intentos de los académicos y sabios no religiosos para explicar el problema de la herencia, pero todos fallaron debido a la naturaleza extremadamente compleja de este problema. En esta serie de lecciones examinaremos el primer intento científico de explicar la herencia en términos no religiosos, y más bien en términos matemáticos, el cual ha influido de forma profunda en el modo en que entendemos la naturaleza de la herencia en la actualidad. A este primer intento de explicación lo denominaremos la genética mendeliana o simplemente el mendelismo. Trabajaremos el modelo de herencia mendeliano, cómo este explica los resultados de un diseño experimental muy concreto, cómo afectó a las comunidades científicas de su momento, y cómo nos afecta ahora. Sin embargo, lo anterior plantea un problema espinoso, pues tendemos a explicar y a aplicar los conceptos del presente a las ideas que tuvieron los científicos en el pasado. Juzgamos al pasado como algo de ignorantes y atrasados, sin comprender sus contextos, problemas y especialmente sus limitaciones. Debido a esto, he decidido cortar con todas las referencias a la biología molecular que generalmente son aplicadas a la genética clásica de manera anacrónica, preocupándome únicamente del modelo matemático y su coherencia con respecto a los resultados experimentales y al desarrollo cronológico de la genética clásica y de los principios de la teoría sintética de la evolución.